Amigos de BPI TV, hacemos el presente contacto de la sede del Foro Penal, todo esto para escuchar parte de las declaraciones de Alfredo Romero, quien es el director ejecutivo de esta plataforma que va a dar todo un balance en relación a los arrestos en los últimos días, teniendo en cuenta toda la situación que ha venido ocurriendo en Venezuela desde el pasado 30 de abril. Buenos días, me acompaña el doctor Gonzalo Imiop Santomé, director también del Foro Penal, Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, y también el señor Villafranca, quien va a hablar después, que es el padre de un reciente militar detenido de los hechos ocurridos el 30 de abril y 1 de mayo. Primero quiero hacer referencia a las cifras recientes. Solo en esta semana se ha aumentado concretamente en 82 el número de presos políticos, siendo la cifra actual de 857 presos políticos. Entre el posterior al 30 de abril hubo más de 270 detenidos por protestas y manifestaciones. Al final superan o llegan casi a los 300, pero han quedado privados formalmente de libertad exactamente 82 personas. Quiero decirles que concretamente, vuelvo tomando aquí las cifras ya exactas, desde el 30 de abril al 6 de mayo ha habido 338 detenidos con fines políticos, detenidos por protestas, fundamentalmente que se han realizado luego del 30 de abril. El número de personas asesinadas es importante, no solo por el número, que son 5 personas que hemos verificado asesinadas solo después del 30 de abril, sino también por lo lamentable del número de menores de edad asesinados. Primera vez que vemos que el mayor porcentaje de personas asesinadas dentro de un tiempo específico es mayor el número de menores de edad. Estamos hablando de los 5, 3 son menores de edad, pero más allá de que sean menores de edad, estamos hablando de muchachos, de jóvenes, de niños. Uno de 13 años de edad asesinado en el estado Mérida, otro de 14 años de edad asesinado en el distrito, aquí en el distribuidor de Altamira, en Caracas, y otro de 16 años de edad. Esto es importante, ya incluso entendemos que la Fiscalía ha reconocido estas 5 personas que han sido asesinadas, y lo que requerimos es que se lleve a cabo una investigación adecuada a los efectos de determinar las responsabilidades. Yo particularmente hemos estado acompañando a los familiares de Joyfer Jesús, el muchacho de 14 años de edad asesinado acá en Altamira, asesinado de un tiro en el abdomen. Tenemos la autopsia y quedó claro que fue asesinado de un tiro. Incluso el otro muchacho de nombre Goisner de Mérida, el equipo de Foro Penal de Mérida también ha venido acompañando a los familiares, tanto desde el punto de vista de solidaridad con ellos humana como desde el punto de vista jurídico. Quiero decirles que a esta fecha, solo desde el 1 de enero hasta mayo de 2019, han ocurrido 2.014 detenciones, fundamentalmente de personas que protestan, también grupos de militares. La situación de los militares detenidos sigue siendo preocupante, particularmente aquellos militares que se involucran en supuestos actos de rebelión o de alzamiento, donde el debido proceso sigue siendo pues no respetado, donde las torturas lamentablemente han sido sistemáticas, donde al día de hoy, por ejemplo, al menos 3 de los sargentos que fueron detenidos el 21 de enero, el sargento Bandres, el sargento Camacaro y el sargento Martínez Natera, se encuentran aislados allí en Ramo Verde, y esperemos que el día de hoy se culmine la audiencia preliminar, que no ha culminado, pero siendo que se está llevando una audiencia preliminar, en vez de
permitirles libremente su derecho a la defensa y de alguna forma estar libres para expresar sus denuncias, particularmente en lo que respecta a tortura, sin justificación alguna, han sido pues aislados ahí en unas celdas en Ramo Verde. Yo estuve particularmente hace 2 semanas allá y estaban pues malolientes por las circunstancias en las cuales se encuentran allí detenidos. Las desapariciones forzadas siguen siendo algo sistemático, personas que se llevan, no comunican dónde se los llevan e incluso los presentan ante tribunales a escondidas, si acaso los presentan, y actualmente se encuentran varias personas desaparecidas forzosamente. Posteriormente el señor Villafranca les va a contar algunas historias al respecto. En cuanto al número de heridos de bala, hemos contado más de 40 personas, al menos heridas de bala. Es difícil contabilizarlas una por una, ya que las personas no necesariamente denuncian. Y estamos hablando de más de 300 personas heridas por diversas circunstancias. Hemos tenido conocimiento sobre pues, personas arrolladas, un video que todos han visto en redes sociales y en medios, de una tanqueta que arrolló unas personas, ahí particularmente un muchacho con lesiones importantes, y hemos estado pues también en conversación con varios de los heridos. Hay una preocupación, y en eso culmino esta parte, de varios de los heridos, ya que han sido citados por el CICPC a los efectos que declaren sobre las heridas que les fueron ocasionadas y particularmente el lugar de las heridas. Nuestra recomendación ha sido a estas personas víctimas que hagan su declaración respectiva. Es decir, aquí no es importante que quede constancia de lo ocurrido, y si el CICPC está haciendo pues las investigaciones respectivas, pues no podemos decir algo distinto a que eso está bien. Es decir, eso es lo que tienen que hacer los organismos del Estado, llevar a cabo las investigaciones. Sin embargo, que no pase como ha pasado con el caso, por ejemplo, de Armando Cañizales, de 16 años de edad, músico asesinado en el 2017, que al día de hoy no hay ningún resultado de la investigación. Y eso, lamentablemente, es lo común. Entonces, si se va a llevar a cabo una investigación, si quieren la confianza por parte de la Fiscalía, particularmente del pueblo, de la gente, de los heridos, de las víctimas, pues tienen que presentar resultados, al menos de lo que ya son investigaciones llevadas a cabo desde hace tiempo. Digo un caso, por ejemplo, Armando Cañizales, un caso que no tiene ningún resultado, e incluso habiéndose citado para que declaren a los militares que estaban responsables de la operación allí en Bellomonte, a la altura de Bellomonte, particularmente a él lo asesinan en Las Mercedes, ni siquiera han ido a declarar a Fiscalía, y el expediente está básicamente engavetado. Entonces, esperemos que así como ese expediente, como ese caso, se continúe, que estos casos que se están investigando haya resultados, no solo de los asesinados, sino también de las personas, muchas de ellas heridas de bala en diferentes sectores del país. Un estado donde ha habido la mayor cantidad de represión, a pesar de que no ha sido donde ha habido asesinados, el estado Zulia. El estado Zulia fue el lugar de mayor cantidad de detenidos en estos hechos del 30 de abril en adelante, pero también de cantidades de agredidos, de heridos. También pasa en un segundo lugar el estado Lara, donde, por cierto, la participación de colectivos armados o de civiles portando armas digamos, con la aquiescencia de las fuerzas policiales y militares, ha sido lo común en estos dos estados. Le dejo la palabra al doctor Gonzalo Mío. Muy buenos días, Gonzalo Dimión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Para los medios que acaban de llegar, voy a hacer una breve recapitulación. Desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo en el Foro Penal hemos registrado 2.014 arrestos arbitrarios, 2.014 arrestos de personas por motivos básicamente políticos o por el simple hecho de alzar su voz, de protestar
pacíficamente contra el poder. De este bloque de personas han sido ya excarceladas bajo diferentes modalidades 1.214 personas, pero, y esta es una cifra importante, 800 personas siguen detenidas al día de hoy, solo de los arrestos de este año. Hay un bloque importante de personas que no han sido ni siquiera presentadas, 145 personas no han sido presentadas, 610, y lo voy a repetir, 610 han sido formalmente privados de su libertad, con lo que pasan a engrosar la lista de presos políticos formales, y 45 están todavía presos esperando que se evalúen los fiadores que han sido consignados para que puedan lograr por lo menos una libertad bajo medidas cautelares. Esto es muy importante, esta cifra es muy relevante. ¿Por qué? Porque revela que este año la represión ha sido particularmente cruda, particularmente violenta. Estamos hablando de que en un espacio de menos de 6 meses se ha aumentado el número de presos políticos a una cifra cercana a las 700 personas, lo cual es muy revelador de cuál es el estatus actual de la represión en Venezuela. Con respecto a otros temas importantes, queremos denunciar formalmente que hay grupos de militares que participaron o que son señalados de participar en los eventos del 30 de abril y del 1 de mayo, de los cuales al día de hoy no se tiene noticia, están desaparecidos. Las autoridades, sus superiores jerárquicos, los cuerpos de seguridad se niegan a suministrar información sobre cuál es el destino, cuál es el paradero de estos militares que, lo repito, o participaron o son señalados de haber participado en los eventos del 30 de abril y del 1 de mayo. Entre ellos está el teniente Rafael Villafranca, del cual tenemos aquí a su padre, llamado también Rafael Villafranca, que nos va a contar entonces un poco qué es lo que está pasando, cuál es la información que él tiene, cuál es la información que no tiene, y va a hacer evidentemente pues el llamado que tenga que hacer a las autoridades, porque no es solamente el teniente Rafael Villafranca, Guardia Nacional, sino también otras personas, otros ciudadanos militares que están en la misma situación. Es importante hacer un llamado de atención al gobierno venezolano. Las leyes, la Constitución, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela obligan a los cuerpos de seguridad, a la Fiscalía, a los tribunales, a la autoridad en general, a revelar, decir dónde está una persona que ha sido arrestada. No se puede mantener a las personas que son arrestadas por cualquier causa incomunicadas, sin contacto con sus familiares o sin contacto con sus abogados. El llamado es hacer cesar esta práctica, porque dicha práctica, la desaparición forzada de personas, constituye un crimen de lesa humanidad, y todos los que hayan participado en dicho crimen, todos, tanto desde los que ejecutan las órdenes como los que emiten esas órdenes, son directa y personalmente responsables por estos hechos. Yo, sin más preámbulos, les reitero, al día de hoy, derivado pues de toda esta situación, totalizamos desde enero de 2014 14.986 arrestos arbitrarios por motivos políticos, tenemos 857 presos políticos y 8.451 personas siguen sujetas a procesos penales injustos en libertad condicionada bajo medidas cautelares. Esos son básicamente los datos que podemos reflejar al día de hoy. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el señor Rafael Villafranca, que va a contar un poco qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe de su hijo, el teniente Rafael Villafranca, de la Guardia Nacional. Buenos días, mi nombre es Rafael Antonio Villafranca. Le doy las gracias por darme esta oportunidad y le pido por favor sobre la situación de mi hijo Rafael Antonio Villafranca, que es el teniente de la Guardia, que actualmente en verdad no sé, y es lo que quiero saber,
su situación, primero la fe de vida y su salud. Lo otro es, si la presentación, ayer fue un día para mí, fue prácticamente un engaño. No sé si fue presentado o no, sé que se encuentra en el SEBIN. Realmente le entregué fue algo de ropa allá en el SEBIN, me dijeron va a ser presentado hoy en 2 horas en los tribunales militares, lo cual para mí fue una mentira, un engaño. En realidad no sé dónde fue presentado y quiero saber en la actualidad su situación y su salud. Lo otro es, le pido al señor presidente tener una entrevista personalmente con él. No quiero intermediarios, sino que sea él que me atienda, por favor. ¿Su hijo está vinculado o...? Desconozco. Simplemente sé que él se encontraba de jefe de los servicios en su unidad donde estaba allá en la Rinconada. En el comando. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Él estuvo con... Sé lo que, no sé si sé lo que vi nada más por los medios que pasaron en los medios de comunicaciones, más nada. ¿Dónde fue detenido, señor Villafranca? ¿Dónde fue detenido su hijo? Mi hijo desconozco porque él fue, sé lo que dice a donde se ve la tanqueta, que él dice, a mí me engañó el capitán Rivas, me trajeron engañado. Fuimos engañados y yo me escapé de allí. Hasta ahí sé lo que sé. ¿Y está en el SEBIN o en la DIGESIN? En la DIGESIN, la Dirección de Inteligencia Militar en Boleíta. Si puede un poco recapitular, como está diciendo que usted lo vio en un video que él estaba metido en una tanqueta. Ese es el video que ha aparecido en cadena nacional donde dice que estos oficiales han colaborado con el gobierno de Nicolás Maduro y que revelan que ellos dicen... No, simplemente lo que le quiero decir, señorita, es que lo que aparece en el video es que todo lo que han visto otras personas, incluso ustedes. De resto no sé nada. ¿Cuántos fueron detenidos con él? Desconozco, en realidad no sé. Lo que se ve en la tanqueta. ¿La última vez que lo vio? La última vez que lo vi fue cuando salió de permiso, que tenía 4 meses que no salía de permiso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue que él incluso estuvo una comisión cuando empezó este problema en el estado Bolívar, de allí lo pasaron al estado Zulia, que estuvo en el Zambir, controlando la situación que se encontraba allá. Salió de permiso, no tenía ni 8 días de haber regresado cuando le mandaron esta misión, que se encontraba de jefe de los servicios, que yo sepa. El que está de jefe de los servicios no puede salir de comisión. Y para salir un vehículo, porque yo también soy militar retirado, y para salir un vehículo de una instalación militar tiene que salir con una orden de salida, firmado por el jefe, y el jefe tiene que tener conocimiento sobre la situación. ¿Usted entendía a qué se refería su hijo cuando dijo que fue engañado en el video que se vio? Lo que entiendo que él lo mandaron, pero no sabía para qué iba o sea, su misión. Señor, ¿en qué parte él cumplía funciones como jefe de servicio? En el Comando de Seguridad Urbana, el 431 allá en La Rinconada. ¿Cómo es la vida para el papá militar venezolano? No es fácil. ¿Por qué? No es fácil porque yo fui militar y la vida militar, uno sabe claro que el riesgo que lleva y la responsabilidad que tiene. Señor, ¿dónde reside su hijo? ¿Dónde residen ustedes? En Guarena, ¿Usted está por medio de su hijo? componente, Guardia Nacional. ¿Quién era su jefe directo? Su jefe directo es el teniente coronel bueno, no recuerdo que no indirecto su momento. ¿Estaba allí ese día? ¿Hendrik Montañez será? Montañez, Henry Montañez, es el teniente coronel Henry ¿Usted Montañez. créeme, por la vida de su hijo, ¿usted cree que está vivo? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué edad tiene su hijo, señor? 25 años, ¿Está casado? ¿Tiene hijos? no está casado, ¿Qué edad tiene? 25 años. Entonces, ¿Se mostró alguna vez en desacuerdo con el sistema de gobierno de Nicolás Maduro? no. No, Y ya. en ningún momento, sí, por supuesto. ¿Cuál es el llamado que usted le quiere hacer a Nicolás Maduro? Que se ha aclarado esta situación sobre mi hijo, que yo sé que mi hijo no está metido en este golpe. Y el presidente sabe que yo fui metrobucero y trabajé con él en el año 95. En el patio Los Caminos, en La Paz, en Altamira, en toda la ruta. ¿Usted conoció al presidente Nicolás Maduro? Yo lo conocí. Siendo militar retirado, ¿usted ha buscado contactos con Nicolás Maduro o con alguien de su gobierno? Bueno, para he buscado, tratar de pero entender? usted sabe que a veces le hacen uno como si los obstáculos y la situación por lo menos de mi situación no está para estar con esos obstáculos. ¿Se puede reiterar quién le comentó, quién le dijo o cómo se enteró que su hijo estaba en el SEBIN? En el Es que yo fui, allá me confirmaron. De hecho, le dejé ayer ropa y agua no me la permitieron dejar porque él iba a salir, incluso uniformado para hacer lo que se llama para la presentación. ¿Ha tenido comunicación con otros familiares, de compañeros de su hijo? ¿O habían más familiares en el 16 cuando usted fue a llevar ropa? No, yo
me atendieron y seguí directamente para ver si podía tener comunicación, porque como está en proceso de investigación no me han dejado hablar con él. Pero entonces yo veo que la tardanza, porque hasta donde yo sé, yo no sé nada de derecho, no sé sobre la materia, pero hasta donde sé son 48 horas máximo para ser presentado, y hasta ayer eran 6 días y no había sido presentado. Vamos a... Es que no se sabe, el problema es que no sabemos. No tienen confirmación. No tenemos confirmación. Vamos a dejarlo entonces ahora con Olnar Ortiz, que va a poner un poco en perspectiva, va a actualizar el tema de la situación de los indígenas que están en calidad de refugiados, particularmente en la zona de Boavista, los indígenas pemones. Buenos días, Olnar Ortiz, abogado, indígena Baré, coordinador de pueblos indígenas Foro Penal. A la fecha ya tenemos la contabilidad de todos los indígenas que han salido del territorio venezolano, en este caso hacia Brasil. Son 966 indígenas pemones, de los cuales hoy hay una situación que se presenta y la cual ya nosotros damos por desaparecido, el caso de Héctor Junior, alias Puri. Él es un indígena pemón de la comunidad de Cumaracapay, que había también, al igual que estas 966 personas, salido por amenazas. Recordemos que el 22 de febrero hubo la masacre en esta comunidad, donde primeramente falleció Zoraida Rodríguez y posteriormente Cliver Pérez y Rolando García. Este ciudadano, la última vez que se le vio fue el 12 de abril en la comunidad Taraoparú, que es una de las comunidades de las 3 donde han refugiado a estos indígenas venezolanos, y la cual hasta la fecha lo único que se sabe es que aparentemente fue sacado de esta comunidad al territorio venezolano. Sus familiares ruegan en este sentido a todas las personas que en este caso pudiesen haberlo visto en alguna comunidad venezolana, que informen, porque hasta la fecha, repito, desde el 12 de abril no se conoce el paradero o incluso la vida de este ciudadano de Héctor Guri. De lo último que podemos decir, que todas estas 966 nombres de indígenas venezolanos van a estar siendo prontamente consignados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto por el desplazamiento forzoso de los indígenas pemones hacia el territorio de Brasil. ¿Alguna pregunta? No, porque bueno, nosotros acabamos de llegar y quisiéramos... Sí, bueno, dame hacerlo. Bueno, básicamente... Bien, son parte de las declaraciones que daba a esta hora tanto Alfredo Romero como Gonzalo Jimio, pero también uno de los familiares de los efectivos que fueron señalados o están presuntamente vinculados con lo que sucedió el pasado 30 de abril. Han dicho claramente en lo que ha establecido el Foro Penal que el día de hoy, desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo, hay una situación complicada con más de 2.000 personas, de ellas unas han sido liberadas, otras aún detenidos siguen 800, pendiente por presentación 145, privados de libertad 610 y a la espera de fiador 45. Parte de las opiniones también, hay muchos de los militares vinculados con la situación que ocurrió el pasado 30 de abril que están completamente desaparecidos, ya que los organismos que los tienen detenidos, arrestados, no han dado información al respecto a ninguno de sus familiares. Desde Caracas, Venezuela, y para BPI TV, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.
Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.